buenos días, amigos periodistas y diferentes medios de comunicación regional y nacional. Estamos aquí presentes la Asamblea Nacional, de forma institucional, con la gente, defendiendo el Esequibo lo que no hace Nicolás Maduro y su régimen, que por negligencia ha abandonado totalmente la zona y ha desviado a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de su propósito central, que es defender la integridad territorial. Estuvimos ayer en toda una actividad de la Asamblea Nacional por medio de la Comisión Especial Mixta en defensa del Esequibo, la Fachada Atlántica y la isla de Anacoco, que, como lo acaban de mencionar, es una comisión plural, en donde están representantes de diversas fuerzas políticas y de diferentes comisiones permanentes, como la de Defensa, Política Exterior, Política Interior y Medio Ambiente. ¿Qué pudimos observar y ver allí? Y quisiera compartirlo con ustedes. Tuvimos toda una actividad desde tempranas horas de la madrugada, a las 5 de la mañana, y llegamos en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana. Ahí pudimos observar lo siguiente. En primer lugar, tenemos un gobierno que ha totalmente abandonado la zona. Prefiere que Guyana, por ejemplo, haga inversiones de infraestructura, aproveche las riquezas naturales que allí existen, sobre los cuales ellos están tratando de despojar aún más a Venezuela de su territorio, para mejorar su infraestructura, mientras que nosotros, el régimen de Maduro, ha abandonado por completo toda la infraestructura cercana a las zonas fronterizas. Eso no solamente ocurre aquí, sino que está ocurriendo en toda la zona fronteriza. De manera tal de que toda esa vía de comunicación, desde Casablanca hacia Anacoco, está totalmente abandonada, llena de huecos, llena de falta de infraestructura de todo tipo. En segundo lugar, observamos allí la realidad que está aconteciendo en el país. Un Estado fallido, un Estado que no ejerce su función como Estado. No existe Estado. Ahí hay la presencia de grupos armados irregulares que nos detectaron y nos paralizaron, o mejor dicho, nos chequearon como puntos de control desde Casablanca hacia Anacoco, tanto la ida como la vuelta. O sea, eso no es mentira, lo vimos todos. Nos preguntaron, quisieron chequear nuestro equipaje, logramos pasar, gracias a Dios, y porque nosotros somos parlamentarios en defensa de la integridad del país y somos parlamentarios que ejercemos nuestro derecho en paz y en convivencia con la democracia venezolana. Eso es sumamente grave, la presencia de grupos armados irregulares a la nariz, a pocos metros de los puntos de control del ejército. En tercer lugar, pudimos observar allí precisamente la necesidad que el ministro de la Defensa tiene que ejercer su responsabilidad en apoyar a los puntos de control de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, allá en Anacoco, los oficiales que están allí no conocen realmente, y el personal de tropa en los diferentes sitios, de la realidad que está aconteciendo frente a la demanda que está incoando Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, que dice, entre otros puntos de la decisión que solicita, que Venezuela se retire inmediatamente de su ocupación de la mitad oriental de la isla de Anacoco y todos y cada uno de los otros territorios que es reconocido como territorio soberano de Guyana, de acuerdo con el laudo de 1899 y el acuerdo de 1905. Esto no lo conocen los militares nuestros, porque el ministro de la Defensa, en vez de defender nuestro territorio, se dedica a perseguir a la oposición, se dedica a hacerle juego al régimen en la protección y en la impunidad de una serie de grupos armados irregulares en el país. La otra situación que nosotros podemos ver es el ejercicio ilegal de una serie de actividades
que van a contrapelo de la responsabilidad que tiene el Estado venezolano, el régimen de Maduro, de proteger el medio ambiente y de ejercer el control climático. Entonces, como ustedes pueden ver o pueden observar, hay una violación de todos los derechos que tiene el pueblo venezolano, de tener una mejor salud, de tener un ambiente sano y sobre todo, lo más grave de todo, el abandono total por parte de Maduro, que ha sido negligente en la defensa del Esequibo. Allí nos hicimos presentes en la Asamblea Nacional, defendiendo nuestro rol como institución, con nuestra bandera nacional. Hicimos ver que esa isla de Anacoco nunca ha estado bajo ningún tipo de reclamación. Ejercimos plenamente nuestra soberanía porque eso es nuestro. Eso no está en discusión de nadie. Y si Maduro no tiene el coraje ni la valentía para defender la integridad territorial, la Asamblea Nacional sí la tiene. Y lo hacemos de manera unitaria. Aquí no hay sesgo de ninguna naturaleza, porque esto es una cuestión que es de Estado, de soberanía, y la soberanía se respeta, se defiende con hechos, con conductas, con actuaciones, y no con la retórica que ha venido utilizando Maduro, que entregó la zona, y que definitivamente estamos hoy a nivel de la Corte Internacional de Justicia por culpa de este régimen, que abandonó por completo la reclamación, que no le hizo caso a los llamados del secretario general de las Naciones Unidas, que alertaba que este caso iba a ir a la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea Nacional responsablemente se hizo presente, y eso lo está haciendo la Asamblea Nacional en todos los rincones del país, primereando con la gente y defendiendo los intereses del país. Aquí lo acabamos de demostrar, y es necesario recalcarlo de esa forma, porque mientras nosotros estamos actuando de esta manera, rompiendo los esquemas de la persecución que nos tiene el régimen a nosotros como asambleístas, la negligencia del régimen es la que nosotros vemos permanentemente. De allí pues que queríamos compartir con ustedes de manera sencilla y práctica lo que vimos en este trayecto, en esta visita institucional de la Asamblea, reafirmar nuestra responsabilidad en lo que significa la defensa del territorio venezolano, lo que significa la defensa del Anacoco, lo que significa la defensa de la fachada atlántica, el delta del Orinoco y por supuesto lo que significa el Acuerdo de Ginebra, que es un medio de solución práctica de una contención, de una controversia que está allí planteada desde muchísimos años, porque allí tenemos nosotros títulos históricos. Esos derechos hispánicos que hubo allí fueron heredados por la nueva república, en el caso de Venezuela, cuando nosotros nos convertimos en un país independiente. Así pues de que quiero agradecerles a mis compañeros miembros de la comisión que se hicieron presentes, al personal técnico de apoyo, a los embajadores, a la gente avezada en el tema que nos ha acompañado, porque precisamente fue una actividad que incluso los diputados de aquí del Estado Bolívar, diputados regionales del Estado Bolívar, dirigentes políticos del Estado Bolívar, nosotros le estamos demostrando a Venezuela entera que esta Asamblea Nacional funciona, que esta Asamblea Nacional al servicio del pueblo tiene el compromiso de defender la integridad de la patria. El Esequibo es nuestro, Anacoco es nuestro y la fachada de la Atlántica nosotros la vamos a defender y la defendemos. Usted dice, si Maduro no defiende la soberanía, la Asamblea sí lo hará. ¿De qué manera lo puede hacer, tomando en cuenta que el gobierno es como el representante legal por parte de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Nosotros ya lo estamos haciendo. La presencia de esta comisión y de una asamblea que es reconocida por más de 120 parlamentos en el mundo tiene una fuerza extraordinaria, una vocería internacional, y por eso nosotros estamos haciendo todo este tipo de actuaciones, informando a las embajadas, y le hacemos un llamado a Maduro a que convoque al país nacional, que convoque a los diversos sectores del país nacional para que se tenga una posición unitaria de todos los sectores del país para enfrentar este nuevo despojo que quiere hacer Guyana sobre Venezuela. Muchos venezolanos se pueden estar preguntando, frente a la magnitud de la crisis socioeconómica que estamos confrontando, el tema de que la Asamblea Nacional en estos momentos esté ejerciendo una función de control, que es parte de nuestras funciones constitucionales, en la omisión, frente a la omisión, la negligencia y la irresponsabilidad
de un gobierno que tiene 20 años manejando la política exterior de este país y ha subordinado la soberanía nacional, ha subordinado los intereses económicos inclusive, y voy a hablar sobre ese punto en específico, de la nación venezolana, para privilegiar su único objetivo, que es a toda costa mantenerse en el poder y seguir implementando un modelo absolutamente fracasado que han denominado socialismo del siglo XXI, que tiene a Venezuela atravesando la peor crisis económica, social y política de toda su historia. El tema del Esequibo es relevante desde el punto de vista económico, más allá de los derechos que tenemos como nación, derechos que vienen desde la época de la colonia, que fueron despojados en el año 1899 por un laudo arbitral y que después de muchas negociaciones llegamos al Acuerdo de Ginebra en el año 66, que establece claramente que la solución a este conflicto, a esta disputa territorial, tiene que ser una solución satisfactoria para ambas partes. Pero en estos momentos estamos en riesgo de perder la bicoca de casi 80.000 millones de barriles de petróleo ligero, que se estima están en toda esa área que es precisamente la fachada atlántica que estamos diciendo por nuestros títulos históricos que le corresponde a Venezuela. Ya están probadas 4.000 millones de barriles en esa área. Para que tengan una idea, esos 80.000 millones de barriles de petróleo representan ingresos a los precios actuales por más de 5.5 trillones de dólares. Venezuela ha recibido en estos 20 años, por ingresos petroleros, 1.5 trillones de dólares. En esa reclamación están en juego el 3 veces más ingresos de lo que ha recibido Venezuela en estos 20 años. Frente a una industria petrolera que viene en caída libre, una producción petrolera que hoy ronda el 1.300.000 barriles. Hoy Venezuela está prácticamente exportando, porque de eso es lo único que recibimos de esos 1.3 millones de barriles son venta por 500.000 barriles, porque lo demás está comprometido en las deudas que irresponsablemente se adquirieron con Rusia y con China, más el mercado interno. Nosotros estamos a niveles hoy de 1927. O sea, hemos retrocedido 80 años en la producción petrolera en Venezuela. Y frente a eso tenemos entonces un gobierno indolente, un gobierno que utiliza la retórica, que utiliza esta pirotecnia verbal que tienen los venezolanos postrados en la peor crisis económica de su historia. Discursos, más discursos, más discursos, pero cero acciones. La negligencia de este gobierno está poniendo en entredicho aún más, que ya lo ha hecho, la viabilidad económica. El asunto de la reclamación en el Esequibo es un asunto de seguridad nacional para Venezuela. Seguridad nacional porque es su salida al Atlántico. Seguridad nacional por los ingentes recursos, no solamente petroleros, sino gasíferos y de oro que existen en el territorio Esequibo. Y por eso nosotros desde la Asamblea Nacional, que es el papel que nos corresponde como institución, y lo dijimos desde la campaña electoral, vamos a ejercer en toda su extensión nuestras atribuciones constitucionales, en la defensa de los derechos de los venezolanos, en la defensa de los derechos soberanos de los venezolanos que están hoy comprometidos en la reclamación del Esequibo, que, como lo dijo muy bien el diputado Dávila, estamos en estos momentos demandados ante la Corte de Justicia Internacional por un gobierno de Guyana que pretende, aprovechándose de la negligencia, de la irresponsabilidad, de esa complacencia que ha tenido el gobierno venezolano durante estos 20 años y poder avanzar una reclamación que contraviene todos los títulos que tenemos nosotros como nación y afecta directamente nuestra seguridad nacional. Así que queremos advertir, además, que nuestra posición política, nuestra posición de defensa de los derechos de los venezolanos pasan por que se respete el ordenamiento internacional, pasa porque se respete el ordenamiento interno. Nosotros como Asamblea Nacional tenemos la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo y por eso fuimos ayer hasta la isla de Anacoco, sorteando todo tipo de obstáculos. Y con el tema de las concesiones, yo quiero finalmente decir que nosotros entendemos, y eso lo estamos planteando desde la Asamblea Nacional también, la necesidad de la inversión. Pero
la inversión extranjera para poder desarrollar nuestro inmenso potencial petrolero. Pero esas concesiones petroleras que Guyana, violando el Acuerdo de Ginebra, otorgó a empresas transnacionales petroleras que están ya explorando y han anunciado que a partir del año 2020 comienzan a sacar 750.000 barriles diarios de petróleo en uno de los bloques que está en la fachada atlántica de Venezuela, eso no lo podemos nosotros aceptar. Esas inversiones tienen que venir, pero primero tenemos que solucionar satisfactoriamente, como dice el Acuerdo de Ginebra, la disputa territorial, y por supuesto nosotros somos promotores, impulsores de la inversión privada, pero respetando el ordenamiento constitucional y legal. Tuvimos la dicha, el honor de ir a la frontera venezolana y representar a los 30 millones de venezolanos que también están inquietos con esta situación del Esequibo. La Asamblea Nacional, siempre cumpliendo con sus funciones, se presentó en Anacoco y le envió un mensaje a todos los países, le envió un mensaje a la Corte Internacional de Justicia. El Esequibo es venezolano y sin embargo estamos dispuestos a llegar a soluciones pacíficas y satisfactorias. Venezuela está dispuesto a llegar a estas soluciones y la Asamblea Nacional, en representación de todos los venezolanos, estamos en esa disposición. Ayer tuvimos un lunar en esta actividad. Fuimos detenidos en un retén de fuerzas irregulares, algo que de verdad, yo soy oficial retirado de la Fuerza Armada, duré mucho tiempo en unidades antiguerrilla, y si esto hubiese ocurrido cuando yo era oficial efectivo, bueno, de una vez hubiésemos nosotros armado un grupo de efectivos, un grupo para combatir esos irregulares acá. Sin embargo, acá se hacen la vista gorda, permiten que esto ocurra, y yo sospecho que si la Guardia Nacional o el Ejército se mete con esos irregulares, los oficiales, los sargentos de esas unidades van cambiados y también van sancionados. O sea que esas fuerzas irregulares son intocables. Y si no las combatimos a tiempo, en este momento están en Anacoco, pero si nos descuidamos pueden llegar hasta acá, hasta Puerto Ordaz, y ustedes, señores periodistas, pudiesen tener su carro o pudiesen tener un local comercial y tener que pagarle la vacuna, tener que pagarle por su paz, por su tranquilidad a estas fuerzas irregulares. O sea que se cambiaría el sistema de gobierno. También nosotros pudimos observar que cuando hicimos esta denuncia, las solicitudes lógicas, legales de los diputados legítimos por que queremos el Esequibo, que el Esequibo es venezolano, los funcionarios militares asentaban la cabeza, reconocían que de verdad no se sienten incómodos con esta situación del Esequibo, que quieren que Venezuela recupere el Esequibo, y este es un llamado al ministro de la Defensa. General Padrino, haga su trabajo, póngase a trabajar con el Ministerio de Frontera, que tampoco hace nada, pónganse a trabajar y pónganse a rescatar el Esequibo. Tenemos una Fuerza Armada, estamos representando a todos los venezolanos que quieren el Esequibo. Hay muchas riquezas, hay mucha potencialidad en el Esequibo que pueden ser beneficiosos para nuestro país, para las generaciones futuras, y por eso es que estamos nosotros acá, los diputados de la Asamblea Nacional, para darle un mensaje a todos los venezolanos que los estamos representando, que estamos haciendo el esfuerzo desde la Asamblea Nacional y cumpliendo con nuestro trabajo, que sí estamos trabajando, y también darle un mensaje al resto de los países y un mensaje a la Corte Internacional de Justicia de que el Esequibo es nuestro, pero que estamos en disposición de llegar a soluciones que sean pacíficas y que sean satisfactorias para ambos países. Gracias. De manera tal de que aquí estamos defendiendo no solamente los títulos históricos, sino el mismo pensamiento de Bolívar, que está siendo traicionado por Maduro, y todo este Estado fallido sobre el cual se ha montado una situación que nosotros no podemos aceptar. Porque por lo demás, Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en consecuencia eso es lo que está reafirmando la Asamblea Nacional.
la integridad, o mejor dicho, la soberanía sobre el territorio venezolano.